un podcast de Cooperativa. Mesa de reporteros y reporteras del diario de Cooperativa. Estamos junto a Paula Molina y a esta hora sumamos a la conversación al viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, para hablar de las cuentas de la luz. La propuesta del actual gobierno para que se cobre el reajuste pendiente del valor agregado de distribución en las cuentas de la energía eléctrica marcó la reunión bilateral entre el ministro García y la hoy senadora, futura ministra Rincón. Queremos hablar del proyecto y queremos hablar de las posibilidades de que salga tal como está siendo propuesto. ¿Cómo está, ministro García? Muy buenos días. Muy buenos días, Verónica. Saludo a Paula también. Muy buen día. Ministro, ya planteaba la primera pregunta de una u otra manera. ¿Es seguro que vamos a tener un aumento en las tarifas de la electricidad como lo están planteando ustedes con estos 1.450 pesos promedio que tendremos que pagar los clientes regulados, o no es tan seguro? No, es completamente seguro que va a haber ese incremento porque corresponde terminar de pagar la deuda que el país adquirió a raíz del congelamiento que tuvimos en las tarifas eléctricas a partir del año 2019. La duda es cómo vamos a pagar esa deuda y nuestra propuesta es que la paguemos de manera plana y solidaria. Esto es, todas las personas paguemos algo que sepamos con claridad. A eso nos hemos referido con los 1.450 pesos, que es una cuenta promedio, no es lo que necesariamente van a pagar todos los chilenos. Todos los chilenos vamos a pagar lo mismo por kilowatt que consumimos. Y además proponemos que el 40% más vulnerable de la población no pague este incremento a través de un subsidio que otorgue el Estado y que nuestra propuesta considera su financiamiento. Los pagos tienen, o esta alza tiene que empezar a aplicarse en el mes de abril, ¿no? Queda bien poco tiempo para poder legislar al respecto. ¿Cuál es el escenario sin el proyecto que ustedes están trabajando? ¿Cada quien paga lo que debe? ¿Se alejarían esos cobros, de los 1.450 pesos hacia abajo y también hacia arriba? A ver, sí, efectivamente, cada chileno o chilena pagaría lo que debe y las zonas rurales del país serían las que más pagarían porque es donde se concentra la mayor parte de la deuda. Pero lo que nos parece más grave a nosotros es que el 40% más vulnerable del país tenga un incremento en la deuda, en los costos de la luz. Eso es lo que quisiéramos evitar y creemos que es perfectamente posible construir un acuerdo porque ya lo hicimos. La deuda que estamos pagando a las generadoras eléctricas contempla un subsidio eléctrico mucho mayor que el que estamos proyectando para el futuro. De hecho, lo que en este momento estamos subsidiando es 4 veces más que lo que se busca subsidiar en el futuro. Y ese proyecto de ley para crear el subsidio fue unánimemente aprobado por el Senado por una altísima mayoría en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, ya existió un consenso político respecto del subsidio a las cuentas de la luz y esperemos que ese mismo acuerdo se vuelva a ocurrir en marzo próximo. Así es, ministro, muy buenos días, le saluda Paula Molina. Un poco reiterar la pregunta, lo que ha estado planteando Humberto Verdejo, que ha estado dando varias entrevistas, es que este escenario, el de la propuesta del gobierno, la clase media termina pagando por los grandes consumidores, porque la deuda se promedia, y el Estado paga por el 40% más vulnerable. ¿Es esa efectivamente la definición del proyecto que tiene el gobierno? No, porque nosotros hemos diferenciado el pago de los hogares del pago de las empresas. Efectivamente, lo que señala el señor Verdejo ocurrió con el subsidio anterior, con el pago de la deuda anterior. Esta se promedió para empresas y personas. En esta oportunidad, todos los cálculos que nosotros hemos dado a conocer diferencian a personas de empresas y los 1.450
pesos promedio que hemos señalado solo se refieren a personas. De tal manera que no hayan subsidios de personas hacia empresas. Ya, ese es un punto bien importante porque ha dado la impresión, o eventualmente podría haber dado la impresión de que se trataba de otra forma. Ahora, sin embargo, usted dice está diferenciado el pago de hogares y el pago de las empresas. ¿Usted cómo anticipa la conversación, la aprobación de la propuesta del gobierno en el Congreso? Bueno, la senadora Rincón, futura ministra de Energía, señaló que se iban a tomar un tiempo para estudiarla, lo que me parece natural. Pero, como decía antes, yo espero que el próximo gobierno entienda la justicia de esta propuesta y la apruebe, como ocurrió con sus parlamentarios con el subsidio anterior. Esta propuesta, además, considera que no tiene ningún costo fiscal adicional, ya que lo que recauda el Estado por el efecto del alza en las tarifas eléctricas es mayor de lo que cuesta el subsidio. Ya, por pero la senadora... ¿Sí? Sí, no, disculpe, lo interrumpí, puede terminar la idea. No, por lo tanto, no tiene un costo fiscal para el Estado subsidiar a estas familias, y ya que está plenamente financiado por el ingreso adicional que va a recibir. Ya. De todas maneras, la senadora Rincón es la futura ministra de Energía y el hecho de que ella haya dejado un poco en suspenso la definición por el subsidio, que no asegure este respaldo, podría eventualmente enfrentarnos a un escenario donde, por ejemplo, esto se postergue, como se ha postergado otros proyectos que quedarían ya para el próximo gobierno. ¿Es posible aquello? Bueno, el proyecto de ley de todas maneras va a ser tramitado en definitiva por el próximo gobierno, porque nos queda una semana de trabajo parlamentario a este gobierno. Si hubiera un consenso político con el futuro gobierno se podría presentar el proyecto de ley, pero claramente va a requerir más tiempo para su trámite. Por eso que es muy importante que el próximo gobierno acoja la propuesta. De no acogerla va a significar que el 40% más vulnerable va a tener que pagar el conjunto del incremento tarifario, que es lo que nosotros queremos evitar. Ministro García, la idea del gobierno es presentar el proyecto antes del 11 de marzo y se lo pregunto considerando que hay parlamentarios de su sector, como el senador Juan Luis Castro, socialista, que ayer ya decía es impresentable, una medida desesperada del gobierno, y decía también que no se ha conversado nada con ellos todavía. A ver, primero leí las declaraciones del senador Castro y claramente no estaba bien informado. Hubiera sido preferible que se informara primero antes de opinar, pero bueno, opinó y mezcló cosas que no tenían nada que ver. El alza de las costos de las cuentas de la luz por el error tarifario, que por lo demás se está devolviendo, cosa que no reconocía, y que no tiene absolutamente nada que ver. Segundo, tampoco se informó de que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles recién terminó el estudio que determina el monto de la deuda el lunes. Por lo tanto, no era posible conversar antes con el Parlamento. Además, el Parlamento no está operando en este momento. Fueron confusas las declaraciones del senador. ¿Y qué ocurre si no hay ley en el mes de abril? Si no hay ley, el 40% más vulnerable va a tener que pagar el alza tarifaria. Ese es el gran cambio que estamos proponiendo y que nos parece justo, y por lo tanto esperamos que el próximo gobierno sí acoja esta iniciativa. Hay parlamentarios, ministro, que estiman que es injusto que sean los clientes, los consumidores, los que paguen esta alza. ¿No hay ninguna posibilidad de que el Estado se haga cargo no solamente del 40% de menores recursos, sino del total? A ver, primero hay que partir reconociendo de que la deuda es de los clientes, porque fuimos todos nosotros los que dejamos de pagar desde el 2019 en adelante. El Estado puede concurrir a solventar parte de la deuda y eso es lo que nosotros estamos proponiendo, pero no para toda la población, sino para el 40% más vulnerable, porque sabemos la estrechez fiscal que el país tiene
y los requerimientos de recursos que tiene para resolver temas como la salud, la educación, financiar el incremento de las pensiones, y por lo tanto nos parece adecuado focalizar el apoyo del Estado en los grupos más vulnerables y no en toda la población. Primer Ministro, de los temas que quedan para la próxima gestión, dentro de sus carteras, hay cuestiones que son bien vistosas. Por ejemplo, el tema de la concesión de Enel. Eso ha quedado, ¿de qué manera va a quedar cerrado de aquí al fin de esta administración? Esa materia no va a tener novedades durante esta administración porque está en los tribunales. La empresa optó por llevar el tema a los tribunales y mientras los tribunales no fallen, nos ha parecido imprudente dar opinión que puede ser revertida por el fallo de los tribunales. Es altamente improbable que exista un fallo antes del 11 de marzo, por lo tanto, la situación va a estar tal cual está ahora. ¿Y el informe de la SEC lo recibieron? Que es el que recomendaba si procede o no la caducidad de la concesión. Bueno, el informe de la SEC que está en proceso considera distintos escenarios que y dependientes de lo que ocurra con los tribunales. Y no tiene sentido un informe que diga escenario A, esto, B, lo otro. No, el informe tiene que señalar qué es lo que vamos a hacer. Y eso depende de cómo fallen los tribunales. Ya, por lo tanto son decisiones de alguna manera complementarias. La que entregue la SEC y que le dará insumos al gobierno para tomar una decisión y lo que hagan los tribunales, y naturalmente no pueden ir en contra una de la otra. Pero todo Exacto. Pero todo eso va a quedar para decidir bajo el gobierno de José Antonio Cast. O sea, finalmente, si Enel sigue operando o no, eso es una cuestión que va a tener que definir el próximo gobierno de José Antonio Cast. Así es. Ministro, y después me imagino que van a tener la misma prudencia que hemos tenido nosotros y esperar el fallo de los tribunales, que seguramente va a tomar un tiempo. Ministro, vuelvo al tema de las tarifas eléctricas. Si una familia lo está escuchando hoy, ¿cuáles son los 3 datos verificables que puede anotar esa familia? El monto del alza, la fecha tentativa donde va a tener que pagarla y si va a tener subsidio o no. Es muy importante lo que señalas porque hace justamente a la propuesta que estamos haciendo. Si cada familia tuviese que pagar lo que debe, no va a haber forma de que la familia sepa si es justo o no lo que le están cobrando, porque a cada familia le van a cobrar algo distinto. Cuando nosotros decimos que haya un cargo único, cada familia va a poder ver en su cuenta que la cuenta corresponde exactamente a los 8 pesos que cuesta un kilowatt-hora y el número de horas que esa familia ha consumido. Esa información va a estar en la cuenta y por lo tanto van a saber con justicia lo que tienen que pagar. Además, si se aprueba el subsidio, también va a aparecer en la cuenta el monto que se le rebaja por el subsidio. Por lo tanto, nuestra propuesta no solo es justa en el sentido que evita que paguen los más pobres, sino que además introduce transparencia en la cuenta de la luz. Todas las familias van a poder saber cuánto van a pagar y si eso es lo que corresponde y cuánto se le descuenta por efectos del subsidio. Es el ministro de Energía, viceministro también de Economía, Álvaro García, en el Diario de Cooperativa. Le agradecemos toda la información, ministro. Que tenga un buen día. Igualmente, un gusto estar con ustedes. Muy buen día. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. La Contraloría detecta más de 1.800 millones de pesos gestionados de manera irregular en reconstrucción tras el mega incendio de Viña del Mar y Quilpué. Antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado. Ante el alza de las cuentas de la luz, gobiernos entrante y saliente coordinan fórmulas para saldar la deuda con las empresas eléctricas. Proyecto de ley del gobierno se presentará en marzo. Conversamos con el ministro de Energía,
Álvaro García. La duda es cómo vamos a pagar esa deuda, y nuestra propuesta es que la paguemos de manera plana y solidaria, y además proponemos que el 40% más vulnerable de la población no pague. Nosotros hemos diferenciado el pago de los hogares del pago de las empresas, y los 1.450 solo se refieren a personas. No hayan subsidios de personas hacia empresas. La senadora Rincón, futura ministra de Energía, señaló que se iban a tomar un tiempo para estudiarla, lo que me parece natural. Yo espero que el próximo gobierno entienda la justicia de esta propuesta y la apruebe. Acribillan a un hombre en Quinta Normal, dispararon al menos 15 veces hacia su vehículo. Gracias a las cámaras de seguridad, una familia en vacaciones logra frustrar a distancia el robo de su vivienda en Vitacura. Hay 2 detenidos. La UDI acusa relato político, una obsesión con el gremialismo tras el emplazamiento del presidente Boric por trabas al proyecto de Sala Cuna Universal. También una batalla cultural estar trabajando antes de asumir, llegar temprano a la oficina, en nuestro caso estar trabajando en regiones, viendo las obras que hay que hacer, conversando con los vecinos, y ahí desde la obra pública aportamos a esa batalla cultural de la responsabilidad de llegar a la obra y de hacer la pega como corresponde. A ver, y lo voy a decir abiertamente, a mí me enorgullece ser un partido opositor al presidente Boric y que tenga una especie de obsesión con nosotros. Yo quiero las mejores leyes para Chile, y si eso significa tomarse un par de semanas más para poder tener una buena sesión, nos vamos a tomar un par de semanas. Y en el deporte, la U fue sancionada con el cierre de la Galería Sur para el próximo partido en el Nacional y con condiciones para los 2 que siguen de local. Van a poder entrar hinchas azules mujeres de cualquier edad, niños hasta 12 años y hombres adultos hasta desde los 65. En el tenis, Tavilo y Barrios ganaron en sus respectivos debut en el ATP de Buenos Aires. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.